Esa soy yo. Pero ¿qué tal que tuvieras una condición neuronal y cuando yo me presentara ante ti me vieras así o así? Les presento el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El libro como tal es escrito por Oliver Sacks, autor también de una novela muy reconocida que se llama Despertares. Y el caso que les acabo de tratar de exponer es el de una agnosia, donde uno reconoce objetos, pero no es capaz de abstraer la información para formar un todo, que en este caso sería un rostro. Y decir, esa es Lectuber la que habla de libros. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero viene de esta historia del doctor P, como se llama dentro del libro, donde este caso clínico pues lo que hace es como identificar al hombre. El doctor, en este caso pues hablamos del doctor Sachs, neurólogo que está analizando este caso, y le dice al paciente, bueno, ya se puede retirar de la consulta y tome su sombrero. Y el señor lo que hace es tomar a su mujer pensando que es un sombrero. Si nos basamos en la narración que les acabo de dar, ¿qué es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero? Es una recopilación de casos clínicos donde se hablan de casos neurológicos, 24 capítulos que son específicos, pacientes identificados como tal, con sus nombres alterados, pacientes de los años 70, el libro es publicado en el año 85, donde Oliver Sacks tomó estos casos de estudio y los presentó en este libro como casos particulares. El libro no pretende dar una cura, sino es poner como en sí cuáles son los casos como más curiosos que se pueden exponer dentro de la historia de la ciencia, de la neurociencia, la medicina y etcétera. Sin embargo, los nombres están alterados por protección de los pacientes. Como es un libro de unas décadas atrás, bastantes décadas atrás, entonces vamos a encontrar algunos términos que de pronto ahora van a sonar raros, incómodos y que pues que se han venido corrigiendo a medida que las nuevas generaciones van llegando, que de pronto suenan un poco bruscos, pero pues en su época no lo eran. Los casos más destacados. Decir, más destacados es pleonasmo. El adjetivo destacado ya implica, por definición, que sobresale entre los demás o que es el más importante. Por lo tanto, todos los casos destacados son los que resaltan. Los casos destacados que tengo yo del libro y que personalmente me atraparon a mí como lectora son el que abre con su título El hombre que confundió a su mujer con un sombrero por el tema de la agnosia y la capacidad del cerebro de abstraer información y procesarla, que estas personas no tienen como esa capacidad. Hay otros 23 casos dentro del libro donde nos muestran la lucha del humano, o tal vez no, con su propio cerebro. Su realidad es otra. Por ejemplo, hay un hombre que se quedó estancado en el año 1945 y a partir de allí no recuerda nada de lo que ha pasado hasta el momento en que se escribe el libro. Hay otro hombre con síndrome de Tourette que el médico trata y que logra controlar sus movimientos involuntarios, pero esa es su identidad. También está el caso de una mujer que se iba a someter a una cirugía para removerle unos cálculos en la vesícula, pero ella, aparentemente tranquila, se soñó un día antes que perdía la movilidad de su cuerpo totalmente. El hecho es que este sueño se le hizo realidad porque poco a poco fue perdiendo la movilidad en sus pies, tenía dificultad para agarrar cosas y llegó a estar totalmente inmóvil en su cama y no sabían cuál era el motivo. También se narra el caso de dos hermanos gemelos que tenían neurodivergencia y que tenían psicosis, entonces no era fácil para ellos comunicarse como cualquier persona común. Inclusive ellos salieron en televisión y fueron portada de revistas y fueron como fenómenos de circo. Se identificó que ellos eran capaces de sumar o calcular números primos, números gigantes, y ellos con solamente un cálculo mental eran capaces de nombrar los números primos existentes. Para no mencionarlos todos, sino que se antojen de leerlo, pues les cuento que el libro además está dividido en 4 partes. La primera parte habla sobre las pérdidas. Se refiere a aquellas funciones motoras o mentales que la persona perdió debido pues como las fallas neurológicas que presentaba, y allí hay varios casos. En esta parte se encuentra el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El segundo agrupa aquellos casos que denominan como excesos. El cerebro no pierde algo en funciones,
sino que genera demasiado. En esta parte de historias o casos clínicos entra el caso del Tourette. También están los casos denominados como arrebatos, que es donde el cerebro recibe estímulos o genera alucinaciones y a partir de ello es que el cuerpo trabaja o la mente trabaja. Son episodios donde constantemente el cerebro como que genera algo más de lo que está allí. Por ejemplo, una mujer que decía que todo el tiempo tenía una canción en su cerebro y que era una canción que ella escuchaba de niña. Y el cuarto, como decir, la cuarta parte del libro es El mundo de los simples, que es aquella parte donde vemos personas que no tienen como capacidad cognitiva o tienen ciertas condiciones donde pues su cerebro no puede trabajar a la misma velocidad que un cerebro normal. Sin embargo, estas personas poseen gran talento en algo en específico y pueden desarrollarse como genios en ese punto. Y aquí incluimos el caso de los gemelos. ¿Por qué Oliver Sacks se vuelve tan brillante al escribirnos sobre casos clínicos? Pues porque es un libro que no depende de un lenguaje meramente técnico, pesado, ladrilludo para personas que no conocemos pues este mundo, ni estas cantidades de situaciones que puede presentar el cerebro humano. Él lo narra de una forma muy sencilla, muy entendible, que cualquier lector que se siente y esté dispuesto pues a leer esta historia o estas historias las comprenda y quiere pues como presentar cuáles son como todas esas divergencias y todas esas situaciones que puede presentar el cerebro humano en sus funcionalidades. En resumen, el libro es comprensible para una persona que no trabaja en el mundo de la medicina y mucho menos de la neurología. En algunos casos inclusive tiene dibujos para tratar de darnos cuáles son estas situaciones mentales por las que cruzan las personas que están narrándose en este libro. ¿Quiénes podrían leer esta historia si están interesados? Los que estén interesados pues en el campo de la neurología, en el campo de la medicina, quienes tengan a alguien cercano que esté padeciendo alguno de los casos similares a estos que narra Oliver Sacks, y adicional, pues los que quieran por mera casualidad llegar a historias como estas, historias clínicas, como es mi caso. Y de hecho yo llegué al libro por interés en el nombre. Pensé que de hecho era una novela y que era algo cómico, me pareció interesante. Y después entendí que eran casos clínicos y aún así no dejó de parecerme interesante. Los casos que se narran aquí para mí eran un mundo totalmente desconocido. No sé qué tanto ha avanzado la ciencia para tratar este tipo de situaciones. Sin embargo, el Tourette sí lo he escuchado mencionar en algunas ocasiones en casos específicos también, pero pues ahondar, como lo hice pues un poquito más gracias al libro, pero pues es un mundo totalmente impresionante lo que puede pasar con nuestro cerebro y la capacidad que tiene de abstraer el tema de los sentidos, que uno lo ve pues como algo implícito en nosotros, pero jamás imaginamos qué pasaría si no lo tuviéramos. Ahora bien, lo leí, me interesó, pero yo creo que con una lectura que hice es suficiente. Yo lo recomiendo en los casos que les dije, por curiosidad, etc. En resumen, ¿qué es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero? Es las diferentes formas que tiene el humano de existir. Y hasta aquí llega esta reseña de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Qué opinas del libro? ¿Te gusta? ¿Viste Despertares? ¿Leíste Despertares? ¿Me lo recomiendas? Vamos a ver qué otras lecturas me encuentro. Con esta entonces me despido y les deseo unas felices lecturas y nos vemos en un próximo episodio para seguir hablando de libros. Chao, chao.